Shalom Ubrajá, Talmidim y Talmidot de la Torá y de Yeshua HaMashiach. Adoneinu, Morenu, Berabenu, Melech Haolam. Bueno, Talmidim y Talmidot, le damos una vez más gracias al Eterno porque nos ha dado vida, nos ha sostenido, nos ha permitido llegar hasta este momento. Y continuamos haciéndolo uno sin dejar de hacer lo otro. Nos encontramos en la segunda aliyá, la segunda porción del extracto para la semana de la lectura de la Torá. En el libro de Éxodo, en el libro de Shemot, y la encontramos en el capítulo 28, del 13 al 31 en la Biblia hebrea. Le damos gracias al Eterno, que ha dado nuevamente fuerzas para estar con ustedes. Y a cada uno de ustedes, toda Rabá, por estar en este encuentro que tenemos en mente, invitándoles a que pongan su mirada única y exclusivamente en los cielos, a que pongan su confianza y su fe, su bitajón, su emuná, única y exclusivamente en el Todopoderoso, en su Torá y en su Hijo, el Mesías, el Mashiach de Israel, Yeshua. El Eterno, a través de su Torá y de su Hijo, es a través de los dos pilares, de los dos fundamentos, por medio de los cuales a ningún ser humano sobre la tierra engañará. A través de la Torá y el Mashiach, a su pueblo sacará adelante y levantará ese remanente del pueblo de Israel, ese remanente compuesto por todas las tribus, también por aquellas tribus que están dispersas, de los cuales muchos de ustedes pertenecen, y también por todos aquellos que, como Efraín, fue adoptado por Israel. Todos aquellos que, habiendo sido de otros pueblos, habiendo sido goy, por la émuna, por la fe y la obediencia, de haber escuchado la voz, el llamado del Eterno, como Abraham un día lo escuchó, aceptaron la Torá que nos fue entregada en el monte Sinaí, aceptaron los pactos y han aceptado el sacrificio de ese Cordero, de ese Mesías que Él nos ha enviado para expiar por los pecados del pueblo, Yeshua HaMashiach. Son bienvenidos también a ser parte de Am Israel, de ese pueblo que obedece sus mandamientos y de ese pueblo que mantiene la emuná en el Mashiach Yeshua, de los cuales 3 veces habla el libro de Revelaciones, aquellos que guardan los mandamientos de Elohim y la emuná en Yeshua HaMashiach, aquellos de los cuales Él sacará ese remanente aquí en Israel y los llevará donde tiene lugar preparado para Él, para la mitad de un tiempo, y también sacará ese remanente de los que estáis dispersos en los 4 puntos de tierra, para lo cual nosotros debemos obediencia y fidelidad. Obediencia y fidelidad al Creador, al Todopoderoso, significa obediencia y fidelidad a su Torah y a su Hijo. Yeshua, gracias por ser nuestro instructor, por ser nuestra guía, por ser ese Rey que el Eterno ha puesto sobre nosotros y que pondrá sobre todas las naciones.
ese descendiente de David que tendrá el cetro de justicia, que vendrá como león de Yehuda a reinar con vara de hierro sobre todas las naciones, imponiendo nuevamente la ley de la Torá no solamente a un pueblo, sino a todas las naciones. Gracias por haber obedecido y gracias por haber entregado tu sangre y tu cuerpo por nosotros, en obediencia y en amor primeramente a tu Padre, pero también que sabemos en amor a cada uno de nosotros. Bien merecido has tenido de parte del Padre que todas las cosas las haya sujetado a ti y te las vaya a entregar en ese reinado, donde tú reinarás por 1000 años. Queremos ser tus talmidim, queremos ser guiados por ti desde ahora mismo, para que cuando venga ese tiempo de esa gran prueba para todas las naciones, para todos nosotros, podamos también ser guiados por ti, como tus ovejas que escuchamos tu voz. En tu nombre, Yeshua, pido humildemente al Todopoderoso que Él tuvimos un pequeño percance acá, pero bueno, seguimos adelante. Pedimos en tu nombre, Yeshua, que sea el Padre, el Todopoderoso, abriendo nuestro entendimiento y escribiendo su Torah en nuestros corazones, poniéndola en nuestra mente, llenándonos de su Ruach HaKodesh. Es lo más importante, es lo que te pedimos con toda humildad. Es el propósito de estos videos, despertar ese anhelo de tu presencia, Abacados. Te necesitamos, cada una de las almas que nos reunimos, cada una de las almas que nos conectamos, te necesitamos, yo te necesito, tu pueblo te necesita, tu remanente te necesita, cada ser humano te necesita. En el nombre de Yeshua, por favor, que estas palabras que vamos a hablar hoy, que este corto estudio de esta porción, de esta liyá, de esta parasha, sirva de degustación para que despiertes la sed y el hambre de justicia, la sed y el hambre de Torah, la sed y el hambre de obediencia a tus misbot en cada uno de nosotros, sea tu voluntad. Beshem Yeshua HaMashiach. Gracias, Abacados. Bueno, vamos pues en la Parashat Tetzaveh, en Shemot, Éxodo 28, del 13 al 31. Inicia así, dice: Beasita misbetzot zaav, y harás engarce de oro. Harás también 2 cadenillas trenzadas de oro puro y las fijarás en los engarces. En el 15, dice: Beasita Hoshen Mishpat, Maase Hoshev, que Maase Efod al Amish Betzot. Dice: y el pectoral será obra de artífice como el efod. El Eterno manda hacer un pectoral para recordar las 12 tribus de Israel al sumo sacerdote a Aarón. Lo vemos en el 15, el capítulo 28 de Éxodo. Y el pectoral será de obra de artífice como el efod. Será de oro y de tela teñida de celeste, púrpura y carmesí, y también de lino fino torsal. En el 16, será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo por 1 palmo de ancho. Y lo llenarás con 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera constará de 1 rubí, 1 topacio y 1 ágata. En el 18. Y la segunda hilera contendrá 1 turquesa, 1 zafiro y 1 diamante. 19. Y la tercera tendrá 1 ópalo, 1 ágata y 1 amatista. 20. Y la cuarta 1 berilo, 1 ónice y 1 jaspe. Las piedras irán engarzadas en oro. 21. En cada piedra se grabará el nombre de cada una de las 12 tribus de Israel, con grabados de sello. 22.
Y hará sobre el pectoral cadenillas trenzadas de oro puro. 23. Harás sobre el pectoral también 2 anillos de oro que pondrás sobre ambos extremos. 24. Y pondrás ambas trenzas sobre los 2 anillos en los extremos del pectoral. 25. Fijarás 2 extremos de las cadenillas de los engarces del pectoral, y los otros 2 extremos los unirás a los engarces de la parte anterior de las 2 piedras de las hombreras del efod. 26. Y harás 2 anillos de oro que pondrás en los 2 extremos inferiores del pectoral, en el borde que toca la parte interior del efod. 27. Y harás otros 2 anillos de oro que pondrás sobre las 2 hombreras del efod, por delante cerca de la unión y por encima del cinturón del efod. 28. Y juntarás el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con hilo celeste, para que esté sobre el cinturón del efod, y no se moverá el pectoral de su posición sobre el efod. Y Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral, o sea, sobre su corazón, cuando entre en el santuario, como recordatorio perpetuo ante el Eterno. Y pondrás en el pectoral los Urim y los Tumim que llevará Aarón sobre su corazón al entrar en el santuario. Gracias, Abacados, por las palabras de tu Torah. Entonces, quiero retomar el pasuk, el versículo 15, y el pectoral será de obra de artífice. Dice, Beasita, Bisbesot, Zav, usted, no, ese no es, ya, Beasita Hoshen, Beasita Hoshen, Mispat, Maase, Josef, que Maase Efod. El pectoral era este utensilio que el Eterno ordenó hacer en oro, y ordenó poner piedras preciosas. Ordenó poner piedras preciosas para que las cargara el sumo sacerdote Aarón en su pecho, en recordación de las 12 tribus de Israel. Y en el 29 dice, y Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral, o sea, sobre su corazón, cuando entre en el santuario, como recordatorio perpetuo ante el Eterno. Dice, Benazá Aarón eta Shmot bene Israel bejoshen, amispat al livo, sobre su corazón. Bebou el Acodes, cuando vaya al lugar santísimo. Le zikaron, para recordación. Livne Adonai, delante de Adonai, tamid, por siempre. Cuando Aarón entraba una vez al año para hacer expiación por nuestros pecados, con el sacrificio que se hacía en Yom Kippur, me llama la atención que el Eterno hubiera, precisamente para ese día, porque era el único día en el cual el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, al Kodesh Kodashim, y precisamente entre las vestiduras que tenía que llevar el Kohen Agadol, el sumo sacerdote, había esta prenda tan especial. Era una prenda que aún era utensilio y que estaba ubicada en un lugar especial, sobre el corazón. Abarcaba todo el pecho, pero dice, y Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral, o sea, sobre su corazón. Dice, al livo, sobre su corazón.
Y algo que me parece muy interesante de parte del Eterno es que cada nombre no iba escrito, sino iba marcado. Iba, ¿cómo se dice esa palabra? Iba tallado en la piedra. Ustedes saben lo que significa tomar una piedra preciosa y tallarla. Es algo que solamente alguien muy especializado puede hacer y es algo que sale muy costoso. Pero ¿a qué punto quiero ir yo? Aunque nosotros seamos pecadores, cada uno de nosotros, cuando venimos delante de Él a pedir perdón por nuestros pecados, Él nos ve como piedras preciosas. Él hubiera podido haberle dicho a Él, y colocarás 12 pedazos de carbón, o 12 pedazos de lata, o 12, hubiera podido escoger algo que recordara que los seres humanos somos viles y pecadores. Porque precisamente Él lo iba a vestir solamente una vez al año. Allí. Solamente iba, o sea, hablo de que lo iba a vestir delante del Eterno. Estarán las vestiduras del sumo sacerdote, para no darme a entender a mal. Tenía que andar con estas vestiduras, pero delante del Eterno, Él solamente iba a estar vestido así una vez al año. O sea, se iba a presentar con los 12 nombres de las 12 tribus de Israel solamente una vez al año delante del Eterno. Pero lo hermoso es que el Eterno, ese día especial, que era el día de presentar el pecado de todo Israel, de presentar su propio pecado y presentar el pecado de Israel en expiación, se presentaba con unas vestiduras donde cada tribu de Israel estaba representada por un diamante. Todas estas cosas que mandó hacer el Eterno tienen una simbología, Talmidín y Talmidot. Como les hablaba la vez pasada, nosotros no entendemos las grandezas del Eterno y el gran amor que Él nos tiene. Para los que somos papás, padres, es un poquito más entendible. El amor que cada uno siente por sus hijos solamente lo puede entender una madre o un padre. Pero aún el amor del Creador hacia nosotros es muchísimo más grande y ni siquiera uno como papá o como mamá puede llegar a entenderlo. Sí, yo recuerdo cuando uno va a las reuniones de jardín infantil aquí en Israel, y algunas veces hacen unas actividades y ponen a los padres de familia, sobre todo a las madres, que son las que más van, más asisten, a que describan a su hijo. Y me parecía algo simpático en que todas las madres y padres de familia describen a sus hijos como lo más maravilloso. Mi hijo es alegre, mi hijo es entusiasta, es muy inteligente, Maxim, dicen en hebreo, Maxim, aquí, allá, está. Yo cuando me ponía a mirar, yo decía, wow, vivo en un pueblo donde todos somos perfectos. Nunca hay un niño de jardín infantil que sea cansón, no hay uno que sea desobediente, no hay uno que sea rebelde, no hay uno que sea malcriado, no hay uno que derrame la sopa, no hay uno que haga daños. Pero yo inmediatamente luego los veía en el recreo, afuera en el patio, y veía esas pequeñas fierecillas. Y yo decía, ¿será que están hablando de estos mismos niños? ¿Será que están hablando de nuestros hijos? Pero de pronto volví a la realidad y yo decía, bueno, es entendible. Le están preguntando al papá, le están preguntando a la mamá. Por eso, por más de que las 12 tribus de Israel sean tan diferentes, por más que dentro de esas 12 tribus hubiera habido como la tribu de Levi, como la tribu de Shimón, que hicieron cosas tan terribles que aún las profecías que se dieron sobre ellos fueron profecías drásticas, aún delante de los ojos de nuestro Creador.
somos piedras preciosas. Cada uno diferente, como vemos, no hizo 12 piedras iguales, no dijo quiero 12 diamantes, no dijo quiero 12 amatistas, no dijo quiero 12, etcétera, etcétera. Pero cada una con un valor incalculable, único para Él. Así nos mira el Eterno. Cuando nosotros entramos al lugar santísimo, Él nos mira como una piedra preciosa, nos mira como lo que somos, porque Él nos creó. Y no hay cosa más grande sobre el universo, no hay nada que se compare, no hay nada que tenga más valor que un alma creada por Él. No hay cosa más preciosa que un alma que se vuelve a Él, que recibe su llamado a escuchar su voz y a aceptar su Torá de Sinai, sus mandamientos. Un alma que decide volverse en Teshuvá y volverse Israel, aquel que quiere caminar en rectitud, aquel que anda conforme a los mandamientos del Eterno. Un alma que acepta aquel que es el sacrificio por el perdón del pueblo, a Yeshua HaMashiach, independientemente de que nosotros hasta el último segundo de nuestras vidas estemos dentro de unos cuerpos de pecado, independientemente de cómo estábamos tallados, ¿se acuerdan? En estas piedras de ónix negras, ¿se acuerdan qué es el negro? El pecado, sí, similando el color del pecado, allí tallados todos, independientemente. Esa era la carga, estaba sobre los hombros de Aarón. Esa carga de pedir por el perdón de los pecados del pueblo, de expiar por el perdón de los pecados del pueblo delante del Eterno. Pero en su corazón, en su pecho, debía estar presente el amor del Eterno hacia cada uno de ellos. Asimismo, cada uno de nosotros debe llevar en su pecho, debe llevar en su corazón el amor que siente el Eterno por cada alma. Y debe rogar por cada uno, aun por nuestros enemigos, como nos lo enseñó Yeshua HaMashiach, que aunque en sus hombros llevó nuestro pecado, en su corazón nos amó de tal manera que cayó por amor, no dijo palabra y se entregó, para que el sumo sacerdote de su tiempo pudiera cumplir su función de presentarlo como sacrificio por el perdón de los pecados del pueblo. Talmidí y Talmidot, que no nos olvidemos que el pecado no nuble nuestros ojos, no nuble la realidad de que aunque estamos en estos cuerpos de pecado, somos piedras preciosas para el Eterno, somos únicos y de un valor incalculable para Él. Desde Israel con amor, Beshen Yeshua HaMashiach. Amén.